No. Buenas noches, amigos de Coquimber. Programa número 1 de ficción, ya porque no estamos en ciencia ficción. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenas noches. De toda literatura. De ciencia ficción. De la literatura mundial, universal. Eso ya. Eso. Nada más, nada menos. A mí me gusta. Nada menos. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes. De este mundo y de todos los mundos imaginarios. Estamos transmitiendo hoy día desde Antofagasta, Arica y Santiago de Chile. ¿Quién está en Arica? Yo. Muy bien. El verdadero Cuturrufo. ¿Quién está en Antofa? Yo, por supuesto, como casi siempre. Como casi siempre. Como casi siempre. Esperamos que vuelva a transmitir de Florencia algún día. Próximamente. De Firez. Lo haremos. Mediados de año. Maravilloso. Ya, empecemos hoy día. Y hoy día tenemos una nueva sección, que es como estamos en verano, en vacaciones, tiempo de playa, de lago, de vista al mar, de descanso. Tenemos una sección de libros para la playa, libros para las vacaciones. Libros para leer el verano. Libros para este verano. Este último verano. Entonces, ¿ya qué libros trajeron ustedes para compartir con los amigos televidentes? Yo traje varios libros, pero casi todos son puros deseos, en realidad. Yo tengo una recomendación de lectura, pero ni es ninguno de los que voy a presentar. Yo haya traído Zizek, Vicente Paralaje, como para jactarme que tengo el libro nomás, básicamente. Ladrillo. Sí, y para jactarme que tengo Hegel también, ahí está. Otro ladrillo. Sí. Otro ladrillo. Nadie lo va a leer en la playa. Pero sí, Claro. si querías dormir una buena siesta. Surfeando con Hegel. Claro, si querías despertarte con un buen bronceado, así, pero bronceado rojo, al rojo vivo, léete 2 párrafos Hegel y te vas a quedar dormido y a despertar bronceado. Y este sí quizá un poco más recomendable, que son ensayos sobre cine moderno y ciberespacio de Slavoj Zizek, que es Lágrima Redmi. Ya. ¿Por qué? A lo que voy yo, más allá del contenido de la obra, yo voy que la lectura de verano tiene que ser un poquito más liviana. ¿A qué me refiero? No tiene que ser de gran extensión. Entonces yo recomiendo leer durante verano. Ese tenía como 500 páginas. Sí, pero son ensayos, no son varios, se subdividen en poquitas y tiene capítulos cortos relativamente hablando, así tiene unos medios largos. Bueno, ya, pero yo recomiendo más que cualquier cosa leer cuentos. Y por ejemplo, dependiendo qué tipo de cuentos te gusten, yo recomiendo el cuento porque el cuento te da una sensación de completitud, de completar algo, de terminar algo. Por ejemplo, tú vas y te sentás en la playa, te lees un cuento de 5 o 10 páginas, termináis y después te vas a tirar un chapuzón, vas a jugar a la paleta, vayas a correr por la playa, a trotar, a tomarte un daiquiri, no sé, lo que te guste, y cumpliste, leíste, ganaste algo, tu espíritu, tu mente se enriquecieron, y más encima después podéis seguir sorreando en la playa, tenéis tiempo para todo. En cambio, un libro más largo, te deja como con una sensación de desasosiego, porque no te tienes que terminarlo, de que hay pendientes, si es muy bueno de querer después volver, te genera como ansiedad. ¿Cachai? En cambio, un cuento no, es para la playa, para relajarse. Digo yo. ¿Y Joel? Bueno, yo en eso concuerdo con Kutu. Leer cuentos en el verano, digamos, yo creo que es la lectura adecuada porque puede salir entre chapuzón y chapuzón puede salir una lectura, ¿ya? De hecho, eso es lo que estoy leyendo actualmente. Estoy leyendo los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Canterbury, Chaucer. sí. Bueno, Chaucer. Clásico. Que obviamente es sí, la editorial Cátedra. Está recomendado por Harold Bloom como uno de los, bueno, como el mayor escritor de lengua inglesa antes de Shakespeare. Y efectivamente es muy entretenido leerlo porque es una colección de cuentos que se inspiran, digamos, en la estructura de las Mil y una Noches, ¿eh? Según los prólogos, digamos, los ensayos que van acompañados al volumen, y que a su vez inspiró al Decameron de Boccaccio y otros libros posteriores como, bueno, y autores como Dan Simmons y otros. Medio picaresco Entonces, esa historia. sí, hay historias picarescas, hay historias románticas, hay todo tipo de historias contadas por diferentes personajes que van juntos en una procesión a Canterbury, que era un santuario que está al este de Londres, obviamente todavía existe, y digamos en el camino, para no aburrirse, sigan contando historias, y estos cuentos son el resumen de ellos, es muy entretenido.
Ahora que menciona Kutu colecciones de relatos, de cuentos, también yo creo que sería interesante, y cuestión que yo leí en alguna oportunidad en otro verano, fue las entrevistas breves con hombres repulsivos, de El nuestro tío Foster Wallace. Tío siempre Foster. recordado David Foster Wallace. Aquí hay unos relatos de excelente calidad, actuales, y lo que yo considero las mejores líneas de Foster Wallace que están en la persona deprimida. Yo creo que el relato de la persona deprimida es una verdadera maravilla. Es el de lo mejor que se ha escrito en mucho tiempo. Yo creo que requiere, sobre todo las personas deprimidas de la actualidad, leer ese relato, ¿ya? Sí, Porque se van a sentir acompañadas. me hiciste acordar, yo también voy a recomendar el libro de cuentos que me acuerdo ahora, que me acuerdo y me impacta que son lindos. Uno de, creo que de Kawabata, no, sí, Yasunari Kawabata, sí. Creo que es La nieve sobre el monte Fuji, es un libro de cuentos. Primera nieve sobre el monte Fuji. Primera nieve sobre el monte Fuji, es muy lindo esos cuentos de ahí. Y me acuerdo también uno de Camus, de Albert Camus, que ahora último hicieron como una película de Camus, sobre los últimos días de Camus. Muere a los James Dean ahí en la película. Bueno, se llama El exilio y el reino. Es un conjunto de relatos de Camus muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, que lo encuentras por ahí, Que lo pillan. que lo pilla. Y en tercer lugar, bueno, ya para los que les gusta la ciencia ficción, hay un libro de ciencia ficción de Roger Zelazny, que tiene 4 cuentos de él, que se llama Una rosa para el eclesiastés, que en el fondo en inglés se llama Cuatro para mañana, Four for Tomorrow, pero fue traducido al español como La rosa para el eclesiastés, que es muy bueno. También son 4 cuentos muy Ese lindos. es como un tema que se puede hablar alguna vez, como los españoles siempre pervierten las traducciones, porque siempre se dice que las películas se nota mucho cuando lo hacen en las películas, pero también lo hacen en los libros. Sí, no, no, lo que pasa es que ese cuento efectivamente se llama Una rosa para el eclesiastés y en inglés también, Rose for Ecclesiastes, toda la cuestión. Pero ellos, la antología en la que venía ese cuento, ese libro original en inglés, se llamaba Cuatro para mañana. Los españoles, debido a la fama que adquirió ese cuento dentro del mundo de la ciencia ficción, por lo literario que era, es muy bueno, le pusieron el título del cuento principal, que es el último del libro, el cuarto, de los 4 del cuarto. Ya bueno. Pero sí, Ya empecé. Mi libro. Para empezar sí, rapidito, Werner Herzog, un libro ahí bien, breve, breve. 170 páginas en letra grande, para que no se, ¿cuánto se llama? No se sientan ahí abatidos en la playa. Y este es un libro muy entretenido de que cuenta la historia de un soldado japonés, que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial había unos japoneses en las islas. Y cuántos se llama, y algunos no se enteraron que la guerra había terminado y siguieron atrincherados ahí en los mini fuertes que tenían. Y creo que pasa 28 años más en la isla creyendo que la guerra sigue. Ah, qué Y, buena, y no excelente. andaba tan desencaminado porque los años pasaban y volvía a haber barcos de guerra y aviones de guerra. Porque después vino la guerra de Corea, vino la guerra de Vietnam. Entonces, de verdad que habían, ¿cuánto se llama? Seguía la Marina norteamericana dando vueltas. Entonces, no, ahí el sentido de la razón de su confusión, de este soldado. ¿Cómo se llama? Ona, o Noda. Así que yo no, me lo compré la semana pasada, así que todavía no lo leo, pero igual lo recomiendo porque ya me leí otro ejército y me gustó harto. Y es bonito además. Entonces, como para llevarlo a la playa Sí, va a lucirse. y tirar pintas, sí. Lo Black hicieron Book. tirar oye, si la gente tira pinta leyendo, no importa, hagan como que leen, por último están viendo pornografía porque dentro es lo mismo, sí, pero hagan, tengo un libro así afuera y la gente va a pensar que uno piensa. Digo, este loco debe pensar. Ah, sí, sí. ¿Sí? Ya. Y ese es un bien escaso, pensar. Ya. Así, sí. Y este libro igual lo podemos recomendar, lógicamente, para salir a la playa. Así, Sí, no, el libro de definitivamente. historia. Y lo que quería contar, bueno, lo de siempre, que las portadas en inglés siempre están muy por encima de las portadas en español. Yo ya ni me molesto en poner las portadas en español, pues al tiro busco las que tienen en inglés. Y un poco como la referencia, y encontré mucha referencia entre este artista, el M.C. Escher, y la obra de Borges, así como el tema de los Mm, laberintos, de los espejos. Había muchas portadas en inglés donde la obra de Borges era representada con imágenes de Escher. Entonces es como un continuo que en la presentación lo vamos a ver varias veces, porque es como que siempre están ahí como comunicándose. Y acá, ¿qué más tengo? A ver acá.
Y este igual, este es de ficciones, porque hoy día vamos a ver 3 cuentos, uno es de la Aleph, el otro es de ficciones, y el tercero es del Libro de Arena. Ese no, no lo traje a colación hoy día, pero traje estos dos, que ficciones salió un poquito antes que el Aleph, pero ambos son como conjuntos de cuentos de Borges que el tío Borges escribía, lo que más escribía era poemas, escribía ensayos, escribía cuentos, nunca hizo una novela, pero los cuentos fueron compendiados en varios libros y estos son sus dos principales, el Aleph y Ficciones. Entonces, ambos de paso quedan súper recomendados para el verano. Y ahí está tío Borges, po. Ahí el Todavía terno, tenía Me todavía imaginaba tenía, tantos cuentos. el saco igual igual arrugado, ya se le notaba que se le iba a la vista, que se le notaba. la mirada melancólica, el peinado para atrás. Iba a decir Era, mirada perdida, pero ah, está bien. era un joven bien nerd Borges, ahí no se nota ahí en la. No, está Siempre bien. tuvo muchos Peinado problemas para atrás, sí. Peinado para atrás, muchos importante. problemas con las mujeres, muy solipsista, entonces no se dedicó toda su vida más a los libros, así como más que a las pololas, y tuvo pololas ahí de forma tardía, cuando llegó a la fama tuvo pololas, pero antes estuvo ahí más o menos en la soledad de la Sí. biblioteca, así no. Escucha, No es como el mira, no es hay que como entender. no es como el Walter que vimos la semana pasada, que andaba con los millones, andaba con las guachas y de fiesta en fiesta. No, Borges, una vida A él le recatada. gustaba, pero a él quizás le gustaba siempre leer, por eso se retrasó en la No, es fama, que pues, ¿no? adoraba la literatura, entonces él decía, yo Mm, más que nada soy un hombre que leía, no soy un hombre que ha escrito. Así, no. mm, Como, y después él se hizo muy amigo de Bioy Casares, que también era un gran lector, así como no, ese era como el gran poder de ellos dos. Y acá ahí tengo otra foto de Borges ya más mayorcito ahí con el mundo ahí en sus manos, ya cuando tenía el control ya de la situación. Porque claro. le llegó la fama y tuvo harta fama, no le llegó el Nobel, pero siempre toda su Lo tuvo vejez, Cervantes. toda No, su pero es que vejez, él tuvo puro está cagado escritor. Borges, está cagado con el Nobel porque es argentino. Y todo el mundo sabe que Argentina nunca va a ganar el Nobel. No, pero Así que, ganó el Nobel de la Paz Argentina. sí, no, si gana Nobel de juguete, po, pero no el Ah, verdadero. no es verdad. Sí, sí, po. Ya, ¿y qué más Eh, tengo acá? Ah, y acá la cronología Borges, porque como que un Voltaire sentí que servían harto las cronologías. 1899 nace, 1940 publica el primer cuento que vamos a leer hoy día, Clonus Var Orbis Tertiu, el 47 El Inmortal, el segundo cuento que nos convoca hoy, y el 75 Utopía, un hombre que está cansado, y el 86 se muere. Esas fueron como Eso las es todo lo que hizo. las tres cosas que hizo en vida. Y se acabó el Nace, programa. se acabó. No, es interesante en Borges que, bueno, él de joven fue poeta, le gustó mucho las letras, pero si lo más, él publicaba en Revista Sur, entonces siempre estuvo Sí. ahí dando la actividad literaria, pero sus publicaciones más importantes llegaron como a los 40 años, ahí tenía 41 con esto ya es parte Oh, es de, cierto, sí, eso, sí. ese Mm. del año 40, ese es de Revista Sur, y el 47, 48, ahí pues sale ficciones, después sale el Lef. O sea, yo Sí, estaba hablando que después de los 45 se hizo realmente famoso Borges. yo te mostré que el otro día en una antología de fantasía y ciencia ficción salía antologado por Terry Carr en los años 60, recién como con la Biblioteca Babel, ¿de verdad? Y aparece en una antología norteamericana de ciencia ficción de Terry Carr, de un gran histórico de la ciencia ficción, y él menciona a Borges así, pero ídolo Borges así, pero recién como el año 60, ¿cachai? Igual Bueno, interesante, bueno, lo que bueno es que él vivió mucho tiempo, se murió a los 87 años, claro, entonces alcanzó a disfrutar toda esa fama tardía, como del sí, año 45 para adelante, o sea casi 40 años ahí en la gloria, y viajando mm, por el mundo ahí, dando conferencias, siendo querido por todos, tuvo sus momentos, ¿cachai? Encontraste un poco, por ejemplo, estaba leyendo la biografía de Piglia, Ricardo Piglia, y Piglia, no sé, pues, se murió a los 75 y fue pobre hasta los 55. Los últimos 20 años le fue un poquito mejor. ¿Cachai? Entonces no. sí. Igual es interesante eso, ¿eh? Porque tú también está un caso de escritores tardíos como bueno, la misma mamá de Úrsula K. Le Guin, que no me acuerdo qué escribió, pero era una escritora como a los 50 se hizo famosa, y uno más memorable que el de Bukowski, como a los 47 años, 48 años, recién empieza a escribir, de hecho, seriamente, y ahí se hace famoso.
Sí, pues también era poeta Bukowski. Entonces, Sí, no, sí, hay estos casos, porque no siempre, por ejemplo, a los 45 ya estaba muerto Foster Wallace, porque estábamos, que presentó John ya, delante. sí. Entonces, Pero claro que él era como un niño genio, así, era como un Vargas Llosa norteamericano, así, guardando todas las distancias que hay entre Vargas Llosa y Fortehuela, porque Vargas Llosa para mí vale callampa. Pero ya. sí, Claro, y lo que quiero marcar acá con Borges es que, porque tengo como un poco la sensación, porque para uno Borges es como una referencia capital, no solo literatura latinoamericana, literatura universal, es como un peso pesado de la historia del siglo XX, pero al mismo tiempo lo siento sumamente olvidado, así como perdido del marco de la referencia. Entonces uno bromea un poco con esta cronología, pero en realidad es Jorge, Francisco, Isidoro, Luis Borges, tenía cuatro nombres. Venía de buena familia, ¿no? sí, buena familia. No era de plata, él trabajó en una biblioteca mucho tiempo, pero heráldica tenía abuelos generales, políticos, ¿sí? Venía como toda una mezcla entre inglés, portugués, español, tenía buenas raíces. Buenos Aires, 24, 899, se murió en Él tenía, Ginebra y nunca más volvió a Argentina y ya está enterrado. oye, él tenía como esa, porque yo me acuerdo que me leí hace tiempo una parte de sus obras, una parte, no me la leí completa, pero tiene como unos libros dedicados a los choros, así como a los choros de puerto. ¿Le Tipo gustaba esa cuestión? a los compadritos. Sí, no, sí Sí, tiene como él. como una parte romántica, le gustaba esa, así como agarrarse a cuchillazos. Bueno, Y era, a Borges, por ejemplo, hoy día estábamos ya en la previa hablando de Tronus Bar y mucha crítica dicen que ese es su mejor cuento, pero el cuento favorito de Borges era El Sur, que es un cuento que habla de los compadritos, de las batallas, así como a cuchillo que hay sí, afuera de sí, los bares, ¿no? Si tiene, sí. y creo que su primer libro de relato es Hombre de la Esquina Rosada, que también son puros cuentos así como de compadritos y de esa El de la historia. esquina rosa, ese, sí, sí, Hombre de sí, la me acuerdo, Esquina. sí, ese sí me leí ese. Y el loco ahí dice, toda ahí pura con bolosico y tajeándose, amor y todo. Le gustó esa parte romántica, yo lo encontraba romántico, de hecho. No, no, es Así que así lo entiendo yo. Borges abarca muchas categorías, entonces quizás por las ficciones y el Aleph ¿cómo se llama? Se le considera más un escritor fantástico o de ficciones muy elaboradas, pero tiene toda esta parte de la poesía que está durante toda su vida. Y Sí, su él era lógica poeta. ensayista es muy poderosa, porque Borges era un tipo extremadamente inteligente, entonces no, ¿cuánto se llama? Todo lo que es Inquisiciones, que es un libro que él después rechazó, pero anda por ahí disponible, y otras Inquisiciones son libros muy interesantes, hay como todo un resumen de la cultura occidental metido ahí. Y claro, mira, era traductor, tradujo a Faulkner, por ejemplo. Yo leí la traducción de Faulkner de Las Palmeras Salvajes, que es muy buena, y más encima era editor y tenía con Bioy editaban revistas de literatura, hacían traducciones de novela negra, de novela fantástica, no, si las hacían todas, así como no, estuvo muy metido en el mundo literario, así, y creo que se llamaba el Grupo Sur también, lo que hacía la revista Sur, que estaba ahí también la Silvino Campos, habían ahí Mm. varias gente metida, y bueno, y sobre todo el amigo, pues el Luis Casares, pero toda esa como el peso específico de Borges lo siento un poco como ya como dejado de lado, quizás Disculpa mi no. ignorancia acá, disculpa mi ignorancia. A mí me suena un nombre, no, que por eso te voy a decir desde mi ignorancia, no me acuerdo bien, pero Mujica Lainez también es contemporáneo de ellos, ¿o no? No, y parece que es uruguayo. Por eso, pero es contemporáneo, ¿no? Porque pueden haber sido amigos si están al lado, la weá. No sé, ahí ya no, tendría que googlear, Ya, pero no, ni ya, siquiera no. me suena de la misma época. Ya, listo, Pero, por eso dije, disculpa mi ignorancia de un principio. Ya, claro, sí, a ver, Mujica Lainez, pero no, 11 de septiembre, claro, son como al mismo tiempo, pero, sí, escritor, sí, era argentino. Pero ¿viste? no, sí, o sea, el Borges en Lo que pasa general es que yo leí algo, tenía he su leído un poco grupo. de Mujica Lainez y tiene como la misma volada de estos locos, así como media, mezcla la historia con la fantasía, como que vos no sabés si te estás diciendo verdad o mentira, te engrupen todo el rato, es como, me tinca que capaz que sean hasta el mismo grupo, Claro, así no sé, o pero sea, Borges lo que hacía un poco era despreciar como a todo el mundo, así como a todos sus contemporáneos, así como que todo igual lo veía como competencia,
Y él después, con Ficción y el Aleph, alcanzó tanta relevancia que consideró que toda esa competencia había sido superada. Ah, qué bueno. En todo caso, él respetaba mucho a Roberto Ar. A Roberto Ar lo Ya. valoraba, y él conoció a Cortázar. ¿Y cuánto se llama? Y cuando Cortázar le llevó un cuento, el Casa Tomás, le dijo, no, este cuento es excelente, este va a revolucionar la literatura Es bueno ese argentina. cuento. Entonces no tenía altas relaciones, pero al mismo tiempo tendía un poco al elitismo. Así como Pero que igual no. con Cortázar igual eran como irreconciliables ideológicamente. Pero Cortázar es posterior, po. Así Ya, no, ahí ya tienen más Era diferencia una de edad. generación posterior, sí. Sí, Sí. no. Ahí hay que decir algo, este desplazamiento de Borges, digamos, al olvido, es una cuestión que estaba prevista. O sea, el propio Bloom en el canon occidental habla de que su postura política, digamos, había levantado muchas animadversiones en Latinoamérica, y él preveía que iba a ser desplazado del canon. O sea, él lo consideraba parte del canon occidental, un escritor central, pero preveía que por su posición política o por sus opiniones políticas iba a ser desplazado por Neruda. Neruda, con el cual, por cierto, tuvo disputas políticas de peso, ¿ah? Él escribió en contra de Neruda, de hecho lo ridiculizó, digamos, al canto general, escribió, me parece, un par de cuentos para ridiculizar el canto general, que era un personaje que le cantaba a todas las cebollas y todo, digamos, y Bueno, que no había cosa de la cual no le estuviera cantando, y que en realidad que eso no era poesía, sino que era un despropósito, digamos. bueno, Y en ese sentido creo que Bloom tenía razón, digamos, cuando escribió el canon occidental. ¿cuánto se llama? Yo creo que es el propio Aleph, que ese cuento está haciendo una parodia de Neruda, Sí, con el personaje de Carlos Argentino Danieri, que también él sí, después exactamente. hace un libro de poemas. Pero lo que sí Borges tiene la claridad para reconocer que, aunque la obra de Neruda le parece inferior, igual va a tener más aceptación. Y de hecho, Mm. en el cuento, él también participa en un concurso con un libro que se llama Las Cartas del Taur, y pierde contra Carlos Argentino Danieri, que es un poco con lo que pasa después, que pierde el Nobel contra Neruda. Pero, ¿cuánto se llaman? No, eh, hay como un libro, porque no un libro de playa, que se llama Borges, que es de Bioy Casares, tiene como 1500 páginas, un tocho así. Yo lo vi en Buenos Aires, pero ahí más o menos uno se entera un poco cómo era él. Entonces pero no es que haya sido un tipo pesado, pero era, era un poco ¿Sabes pedante, qué? porque ¿Sabes qué? Yo creo que dentro de lo poco que el otro día vi una entrevista de Borges y leyéndome los cuentos de ahora que estamos leyendo, sobre todo Cronus Ball y Burdisterto, y bueno, y la utopía del hombre cansado, eh, esos dos, yo creo que le gusta el huevo a Borges. O sea, yo siento que todo el rato te está agarrando para el huevo, está agarrándote para el huevo de alguna forma u otra. O sea, Por supuesto, si eso es lo que hace. es Primero es como, solipsista, él está siempre hablando de sí mismo. Yo también he visto entrevistas en que se le pregunta, digamos, por los personajes de su libro, y siempre dice que todos son él. En el fondo son diferentes encarnaciones de sí mismo, y que expresan, digamos, vivencias obviamente reales o imaginarias de su propia vida. Y siempre está hablando de él, y siempre te está agarrando para el huevo, porque si hay algo que hay que hacer con Borges es no tomarlo en serio. O sea, hay que leerlo teniendo presente que es alguien que te está ficcionando, que te está te mintiendo, está vacilando. claro, y de hecho sus propios relatos, por ejemplo, el primero que vamos a analizar ahora es un vacile constante, porque te bombardea con datos, con nombres O raros, y sea, ojo, te da pistas falsas, ojo y que la estructura del libro no se puede armar coherentemente. O sea, Ojo que yo lo que voy yo es que por lo que he leído, porque no solamente he leído la fantasía de Borges, que estamos hablando específicamente de los cuentos de hoy día, él te está agarrando para el huevo, porque entiende que la fantasía es un tema que da para eso, para agarrar para el huevo, ¿cachai? Es muy amplio, infinito, entonces él dice, no hay límite acá, yo puedo hacer lo que quiera, ¿cachai? En cambio, en la poesía yo no noto que él te quiera agarrar para el huevo, yo creo que en la poesía Borges es una persona profundamente dolida y frustrada,
¿cachai? Y por otro lado, en los cuentos estos de los chorizos de Puerto, yo creo que eso es lo que él quiso ser, y es honesto cuando hace esos cuentos, ¿cachai? Es un tributo honesto a lo que él quiso haber sido, ¿cachai? Eso por lo menos es mi impresión de los tres Borges que podríamos ver. Tiene muchas vertientes, porque Sí. es difícil de agarrar. El Borges poeta, el Borges ensayista. Mira, imagínate, ni siquiera hablamos del ensayista. No, porque el ensayista te morís, porque el cómo empieza a agarrar un tema y lo da vuelta para allá y lo vuelta para acá y todo. Y hablando de puros libros que, a diferencia de este, son todos libros de verdad, po. Se los leyó todo. Claro. No, sí, es impresionante. Oye, O sea, yo no me acuerdo si es que. podríamos leer hablar alguna vez de otras Inquisiciones, que es como el libro Ya, sí, más pues power libro que de tiene. ensayos. Pero ¿Qué yo, te iba por a decir? ejemplo, leí ese de la historia universal. Le gusta la historia universal, entonces hace historia universal de la infamia, historia universal de la eternidad. Entonces, en Mira, historia de la infamia son puros casos reales de cosas atroces. ¿Cachai? Pero hay entre medio, igual hay uno, cosas mentirosas metidas entre medio. no sé dónde lo leí, lo que voy a decir ahora, no sé a quién se lo leí, pero yo recuerdo lo leído, quizás no, haciendo un ejercicio borgiano, porque lo había leído en un libro imaginario. Pero decía que habían dos personas que eran como los últimos enciclopedias humanas y monstruos que existieron en el siglo XX, que eran dos nomás, que era Borges y Russell, que eran buenos que cuando tú hablas con ellos, tú decías, estos buenos lo han leído todo. O sea, estos buenos, no hay igual que no sepan. Y eso eran de estudio. No sé, por si es un dato freak, nomás, un dato Sí, curioso. claro, no, sí, era un gigante. Mm, Entonces, yo de hecho, la otra vez se murió un escritor argentino y ¿cuánto se llama? No, ni siquiera, Patricio Pron creo que era, no estoy seguro, y como que leí como el mejor cuento de él, y como que no, era, eh, o sea, el mejor, Borges está mucho más lejos de todos los otros escritores argentinos. ¿Cachai? Inclusive, todos, hay escritores talentosos, como el propio Cortázar, como Art, pero ninguno está a la altura de él. ¿Cachai? Este es como el Messi de ellos, pero y al mismo tiempo no, va quedando atrás. Yo no estoy tan seguro si quizás como alguien reconocería a Kafka como una figura de la literatura universal, pero no sé si reconocerían a Borges. ¿Cachai? Entonces quizás está como entrando en el rango un poco de lo ilegible. Entonces, pero bueno, entremos a hablar de este cuento del Trono Bar, que Me hiciste acordar un ensayo de Humberto Eco, que por cierto está muy influido por Borges, o sea, está todo el hombre en la rosa y el péndulo Foucault es Borges, ¿ya? Pero sí, o sea, como las ficciones que van creando en el péndulo Foucault, como inventan sociedades secretas, como hacen toda la weá, es lo que dice Borges en Cronus Vacui Tertio. Y el nombre de la rosa es un claro tributo, de hecho hay un personaje que es Borges dentro de la novela. sí, Entonces, parece que el sí, librero se llama Borges, el librero, el el bibliotecario. bibliotecario. No, pero Sí, acá ya, mira, pero este me hiciste el, acordar, disculpa, un ensayo disculpe ese paréntesis, pero un ensayo de Humberto Eco, que también es un gran escritor y un gran ensayista, en el que habla sobre la historia, cómo habla sobre la celerización. Ya él dice, bueno, ¿cómo sabemos que, básicamente te dice esto, cómo sabemos que la Odisea y la Ilíada son grandes libros? No tenemos referencias, y es la única, en el fondo es la única agua que sobrevivió. ¿Cachai? Y quizás sobrevivió porque la repitieron más veces nomás. ¿Cachai? Pero eso no quiere decir que sea más buena. Lo que está pasando con Borges, lo que estamos discutiendo con Borges. ¿Cachai? Bueno, sabí, en 1000 años más nadie se va a acordar de Borges. Nosotros sabemos que quizás era uno de los mejores y se van a acordar, qué sé yo, bueno, no sé, pues, bueno, dime tú de quién, a ver, de Dan Brown. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué? Porque Dan Brown había un montón de libros desperdigados por todos lados, pero Borges no, que cada vez lo leen menos. Es interesante lo que dice, es una postura de Humberto Eco. Obviamente que empieza diciendo eso y después dice, no, si al final, igual es buena la no, Odisea. bueno, hay otra gente que piensa de modo distinto. Yo he No, leído lo pero mismo sobre Burkhardt, que efectivamente se perdió una gran cantidad de libros, pero la mayor parte de lo que se perdió no valía nada, digamos, y que tampoco teníamos que llorar tanto por la destrucción de la no, no, Biblioteca no. de Alejandría, Pero porque en es una idea general interesante. lo bueno se ha salvado Es, precisamente por su calidad. es una idea Ya, interesante la que él propone, ¿cachai? Como que te es hace como pensar, bueno, lo, no es sabemos qué se como, ha perdido. es como los libros de Maestro Eckhart, po. Esos se perdieron casi todos.
me dicen en Sí. Redcar que los quemaron, parece, por hereje. Entonces, Bueno, sí se han perdido un montón de cosas. No tenemos mucho que hacer respecto de eso, más que especular. Se perdieron la mayor parte de las obras de Eurípides, por ejemplo, de Sófocles. Tenemos muy poco teatro griego, digamos, aparte de los grandes autores. Pero bueno, pero empecemos a hablar empecemos, sobre sí, Borges. ya. Entonces, este clon Uvar Orbis Tertius empieza así con el foco encima de Borges. Dice que Borges está de vacaciones con su amigo Bioy Casares, que es todo real, y cuánto se llama, y están ahí, están conversando ahí la noche, y de repente en esas citas cultas, Bioy se saca una cita de sobre los espejos. Dice que los espejos y el sexo son abominables porque multiplican el número de los hombres. Ay, le dice, qué buena Mm, cita, ¿y de dónde la sacaste? No, no, la saqué de la enciclopedia angloamericana y que tiene un artículo sobre una región que se llama Ufbar, dice Borges. mm. Qué bueno, a ver, veámoslo, que nunca lo he escuchado. Y justo en la quinta que estaban arrendando hay un ejemplar de la enciclopedia americana, de la Anglo American. Y van y no encuentran el artículo. Y como que Borges le dice, ya sé, te estaba tirando un carril. Pero ya, bueno, está bien, si soy mi amigo, ya está bien que te carriles inventando citas, no hay problema. Y después pasan un par de semanas y Bioy se devuelven a Buenos Aires y Bioy lo llama por teléfono y le dice, mira, acá tengo la enciclopedia y acá está el artículo, y te lo leo. Y dice, a ver, quiero verla. Y se juntan de nuevo y de verdad tenía la misma enciclopedia, pero había un artículo que no estaba en la otra. Y ahí dicen, como, acá, ¿qué está pasando? Porque en el fondo, Tronos Bar Orbis Tertius, durante todo el comienzo, es una especie como de novela policíaca de por qué hay un fragmento anómalo en Mm. una enciclopedia. Y las comparan y los dos ejemplares no son iguales. Uno tiene, no sé, pues tiene 10 páginas más y esas 10 páginas el artículo sobre Y Tron. no me acuerdo si eran 4 o 7, pero es una diferencia mínima. Pero ahí estaba justo Ahí está la la, diferencia y ahí entra- está la el entrada que artículo. andaban buscando. Entonces Mm. empiezan ahí como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y empiezan a surgir otras pistas Está de, bonito el de- recorte. es que mira, esto es muy bonito porque este cuento lo hacen y yo después empecé a buscar material y dije, te apuesto que hubo algún artista o varios artistas que generaron el material Sí, que pues, sale en el sí, cuento. Y caché, obvio. mira, Sí. por ejemplo, hacen los mapas, hacen Sí, el pues, pero sí, eso es artículo. lo que, sí, lo que yo estaba pensando cuando leí No, este cuento. mira, cacha, hicieron el libro sobre de Herbert H. Porque la mm, segunda pista llega desde Brasil. Así un inglés que se había muerto, que era como amigo del papá de Borges, una cuestión así, y llega con más datos sobre esta región, este país inventado que no aparece en los mapas, es Ugbar, Ugbar, no es Tron. Después ya la región se llama Tron y después ya todo llega hasta el Orbis Tertius, pero es el descubrimiento de un mundo nuevo que tiene otras reglas, ¿ya? Un poco como nosotros, y un mundo de hecho muy complejo porque después descubren un volumen entero de una enciclopedia, lo que eran 40 volúmenes y descubren como el volumen 11. Y esa enciclopedia es solo sobre Tron, ¿cachai? Y habla como de su filosofía, de la geometría, y es todo un modelo basado como en el idealismo de Berkeley. Es como post-berkeliano, entonces es como un mundo totalmente distinto al nuestro. Y hay una línea que es súper bonita del cuento que dice que la realidad, o sea, nuestra realidad, anhelaba a ceder, que nosotros no nos gustaba tanto nuestra realidad. Entonces, todo este mundo de Tron de Ukvar que empieza a surgir, se empieza a comer la realidad, paulatinamente, porque al principio es como se entendía que un grupo, una especie como de secta, habían colaborado entre todos para crear este mundo, desde las distintas disciplinas, porque era geografía, era matemática, era lingüística, porque habían varios idiomas en Tron, ni siquiera había uno. ¿Y cuántos se llaman? Y entonces todo el libro es el descubrimiento de este mundo y cómo este mundo genera una fascinación, así casi paroxística. Y yo siempre, cuando leí este cuento, no lo leí como en el mundo pre-internet.
como el que se dio en el año 94, 95, yo primera vez que leí Tron, y no entendía el juego, así no entendía el peso específico de la historia, en el sentido de que yo, por ejemplo, yo en ese entonces conocía los juegos de rol, entonces yo entendía que un grupo pequeño se podía fascinar por cosas que no son reales, porque tú sabes que los jugadores de rol antes se encerraban, podían estar un mes entre todo ahí con las cartitas y todo. Habían rituales que podían aislar a la gente y meterla en un mundo no real, pero no que todo el mundo, porque la propuesta de Throne of the Statue es que todo el mundo se va a fascinar tanto con ese mundo que se van a olvidar de este. Entonces, eso me pareció como desproporcionado, ¿ya? Y después pasan los años y llega Internet. Y cuando se llama Sí, po. Internet, trastoca nuestra realidad, po, y el mundo cambia a partir de Internet, que es una creación humana. Y después, ahora más recientemente, está esta cuestión del meta, el meta de Facebook o de la realidad paralela, que también Sí. como que puja, no ha tenido tanto éxito, pero igual puja por ser una segunda realidad. Entonces, Borges, a mí me parece que ya es como un rasgo brillante el que tiene este cuento. Él es capaz de anticipar eso, de que nuestra Sí, realidad po. puede ceder. Pero si a él le ¿Ya? gustaba la ciencia ficción, pues, si este libro, de hecho, cuando lo leía, yo estaba pensando, Sí, no sé sí, si no, no, exactamente, pero no, algo muy similar a lo que tú pero, estás diciendo. Yo pero, decía, está Internet, están todos los buenos, podemos crear el mundo entero, la gente, y al final estamos viviendo más en ese mundo que en este, ¿no? Es eso. Y están los pero cron, Sí, están los cron. ¿Ah? Es es como un, entre. el cuento es un ejercicio sofisticado, sofisticado en el sentido de que está lleno de sofistería, Sí, por, cierto, cierto. Sí, sí, es bueno. sí, en el sentido griego de la expresión, Está bien. por crear la ilusión del descubrimiento y después desmentir tal descubrimiento, o sea, y dar a entender que en realidad es una construcción. Es un ejercicio, en ese punto se transforma más bien en un ejercicio intelectual de imaginar qué es lo que quisieron hacer los creadores de este cuento, no, de este mundo supuesto. era un mundo sin Dios, y por eso lo habían creado. Querían un mundo Es donde que, es no había que, lugar para como Dios. tú dijiste en su oportunidad, hay un ejercicio de extremo idealismo, entonces habría que conocer bien el pensamiento y ver qué le cómo entender bien. Primero, que no hay casualidad, no hay causalidad, no hay causa y efecto. De modo que los eventos están aislados y individualizados uno de otro. Y la única relación eso es lo primero respecto a la causalidad, y obviamente eso afecta a toda digamos, la interpretación del mundo para las personas que viven en Tron. O sea, sí, en Tron. En Tron, sí. Y de modo que un evento A y un evento B no tienen ninguna relación, salvo, digamos, digamos, causal, digamos, una pura casualidad. Por ejemplo, si alguien ve un incendio y de repente ve un mechero encendido, no puede establecerse la relación de causa-efecto entre ambos hechos, sino que es una mera aproximación de dos hechos desvinculados. Pero es verdad eso, ¿Ya? lo que tú dices, porque correlación no significa causación. Así que es interesante eso. Sí, sí, lo que pasa es que se suprime el ejercicio para nosotros evidente de razonar. ¿Ya? Se suprime en el mundo de Tolón esa posibilidad. ¿Y razonar en base a qué? En base a la causalidad, al principio de causalidad que nosotros lo tenemos aprendido desde Grecia y que ellos no tenían, digamos, en su mundo. Entonces, cuestiones que para nosotros serían absurdas, para ellos, o sea, digamos, para nosotros son evidentes, para ellos serían absurdas o no tendrían sentido. Y ese ejercicio que hace Borges en este libro, que yo creo que lo hace de forma brillante, es algo que en todo caso ha hecho en otras obras suyas de ficción. Eso de crear, por ejemplo, el lenguaje es imposible. Acá, por ejemplo, existen, digamos, una construcción del lenguaje también imposible de imaginar para nosotros. Y eso, por ejemplo, también lo hizo en otras obras de él, por ejemplo, en el informe Brody, no sé si lo recuerdan, el informe Brody, en que hablando digamos, inspirándose en los viajes de Gulliver, llegan a una isla donde están los Yahoo, y Ya. habla del lenguaje de los Yahoo, en que los Yahoo, para empezar, no tienen vocales. Tú no puedes hablar sin vocales, digamos. Pero bueno, se supone, no puedes. Inténtalo. Pero te va a salir una vocal.
Entonces, que ellos no puedan hablar en vocales es completamente imposible, Sí, pero pero claro, los personajes de... a mí, Y, a mí, a mí me y llama la tienen... atención en la construcción del lenguaje que hace Borges, es, por ejemplo, que los sustantivos, que son cosas concretas, no sean definibles como sustantivos. No existen los sustantivos, sino que existen los adjetivos. O sea, todas las cosas son definidas de acuerdo a su cualidad. Entonces, Sí, esa eso, cuestión es interesante porque me hizo recordar que si yo, desde mi ignorancia, voy a decirlo aquí, pongo al tiro el paralelo ahí, a los ciertos lenguajes, como por ejemplo cuando te enseñaban, esa es luna brillante, toro sentado, cosas así, ¿cachai? La verbalización de los sustantivos. Por ejemplo, la luna se transformaba en verbo. Interesante lo que dice también. Y es bonito porque cuando hace eso Borges, para mí son ejercicios de poesía. Está haciendo poesía en ese rato. Y te está diciendo, mira, si, pero si, vamos si, por me partes, seguís, si me seguí esta, voy a escribir buena tratemos de poesía, entender. ¿cachai? Por ejemplo, mira, yo tengo acá, bueno, está ese ejemplo, está el de Funes el Memorioso, también, cuando en el Funes el Memorioso Borges hace otro ejercicio de lenguaje imposible, cuando dice que Locke se le ocurrió en su época, en el siglo XVI, XVII, un idioma, un lenguaje en el cual cada objeto del mundo tenga su propio nombre. Por lo tanto, no hay abstracciones. Por ejemplo, cada manzana debe tener, de un árbol tenga su propio nombre, pero para Funes Memorioso eso era demasiado simple, porque como él recordaba cada hoja de cada árbol, en definitiva, cada objeto, por más pequeño que sea, debería tener un nombre. Ese otro ejemplo, digamos, de estos lenguajes imposibles de Borges. Pero Eh, ojo que es que no se va muy lejos de Ponte tú el otro día estoy hablando hace como 20 años, así que lo que recuerdo no está tan claro. Pero recuerdo, por ejemplo, que en latín había ciertas conjugaciones de los verbos que ahora, por ejemplo, el verbo amar, una de las conjugaciones, de las conjugaciones, claro, era amante. Y ahora amante no es una parte, no es parte del verbo, sino que es como una condición, un sustantivo. Tú eres amante de alguien. Es una condición de una persona que está, ¿cómo se llama? En una relación amorosa con otra persona, ¿cierto? Pero antes era parte del verbo, ¿cachai? Y entonces yo creo que él seguía pero ya vamos a hablar, hablemos de esa parte de Ya. lo que te interesa a ti, de los sustantivos, de la eliminación de los sustantivos y construir en definitiva un cerco a través Claro, alrededor del sustantivo, a través de los claro, adjetivos que se pueden o predicar de sea, él. claro. Ese no tema, existía la palabra luna, por ejemplo, decía, ya no se dice luna, se usaba como verbo lunecer. Así Claro, como, es ese es que un eso verbo. es interesante no puede decir porque salió la luna. ese es un ejercicio aristotélico. A ver, y vamos a tomar un ejemplo de la historia de la iglesia para Dale, dale, graficar. dale. Eh, ¿Por qué? Porque el alma era incognoscible. Solamente se podía conocer el alma a través de las cualidades que se podían predicar de ella que son visibles para los sentidos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo dos ojos, soy calvo, pero mi esencia seguía permaneciendo intocable, intangible. Esa cosa, digamos que era permanente en mí, ¿cachai? Y que iba a estar conmigo desde que nací hasta que morí. Ese concepto aristotélico fue tomado por la iglesia para poder explicar algo que se llama el milagro de la transustentación del vino, del pan, la transustentación que es el sustento de la misa. Porque han de recordar ustedes, católicos renegados, que en la misa se produce el milagro de la sustentación, que significa que el pan termina siendo la carne de Cristo y la sangre termina siendo la sangre de Cristo. El vino viene siendo la sangre de Cristo. Pero ¿cómo se puede señalar que eso que sigue siendo pan y eso que sigue siendo vino es el cuerpo y la sangre de Cristo? A través de este concepto aristotélico que predica que todos los adjetivos rodean un sustantivo, pero si tú cambias todos los adjetivos de un objeto y pones otros, ese sustantivo sigue siendo el mismo. Y eso también puede ser a la inversa. Puede ser que todos los adjetivos de un objeto, por ejemplo, del pan, siga siendo pan a la vista de nosotros porque lo percibimos como pan, pero el sustantivo, su esencia ha cambiado. Y así se ha transformado en el cuerpo de Cristo, sin cambiar su apariencia. No, sí, sí, ¿Entendí? está entretenido. Entonces, ese milagro de la transubstanciación se explicaba así desde el punto de vista aristotélico. Y eso es lo que está haciendo, Pura falacia, ¿no?
Está bien. Y eso es lo que hacen, digamos, lo que hace sustentable filosóficamente la posibilidad de mirar de la Ya. transubstanciación, que es importante para... Ese mismo ejercicio está aplicando nuestro amigo Sí, Borges acá. definitivamente, pero a ¿Eh? mí lo que me gusta es la implicación, dentro del texto me gusta la implicancia porque él lo hace, te lo muestra, te dice, así quedaría escrito. Cuando él te dice eso, Borges no te está diciendo cualquier weá, te está diciendo, mira qué lindo el poema que me está saliendo con esta weá, porque lo hace en español y lo hace en inglés más encima. Y tú leí la frase, y Mm. yo leí la frase en inglés y queda muy linda cuando dicen the moon, ¿cachai? Quedó moon, quedó el uneció, ¿cachai? Bueno, hay Y gente que lo se critica a él entiende muy porque usa lindo. gramática inglesa en la lengua española y todo, y que es No, demasiado a lo inglés que voy para yo son su... el ejercicio estético. O sea, él le gusta la poesía y Mm. se nota que ahí hace un pequeño tributo a la poesía. Te está enseñando formas de hacer poesía. Es como un pequeño curso, un taller de poesía. Mm. Diría yo, en serio, para mí Sí. esa parte Y, lo que es satisfactorio de este cuento, en definitiva, es ese ejercicio, esos párrafos en los que habla, digamos, de la forma de pensar, porque efectivamente aplica, digamos, ideas del idealismo Berkeley, ideas arraigadas, digamos, en nuestra civilización, y que ni siquiera nos hemos dado Aristóteles, sí, cuenta. pues. Sí, ¿Cachai? Entonces, es interesante el ejemplo porque hay que tener presente que esto se condice con el hecho de que según la enciclopedia, en Tron no existen los sujetos propiamente tales, porque existe un solo sujeto, que es el autor de todos los libros, ¿te acuerdas? sí, sí, me acuerdo de eso. Que es un Pero que, solo claro, sujeto Era en una momentos visión como distintos. panteísta, que había un único autor de todas las cosas. Ujú. Pero no, Entonces existe un igual, solo sujeto. pero mira, acá yo quiero hacer un no, pero alcance. sí, Yo quiero hacer un espérate, es alcance como idealismo, duro antes nomás. se me va a ir esta idea, se me va a ir, lo siento, pero tengo que decirla. Lo que pasa es que hay una parte, se me va a ir, que cada vez que hablamos de ser solo sujeto, me acuerdo de la mecánica cuántica y toda la cuestión. Y es que hace juegos con eso. Mira, hay una parte en que habla de que habían unas personas a las que le mostraban fotos de lo que esperaban que hicieran excavaciones. La arqueología decía ya, te Los vamos a mostrar Romir, fotos. los Romir. Sí, te vamos a mostrar fotos de lo que nosotros esperamos que ustedes encuentren. Y empezaron a excavar y encontrar cosas así como No, no le tan decían, parecidas. no, le decimos, Espérate, esto es lo que van a esto es lo que encontrar. sí, esto es lo que, No, por eso, esto es no, lo que esperamos que encuentren. Entonces, le mostré las fotos. Entonces los buenos empezaron a excavar, pero excavar, se supone, excavan lugares vacíos que no tienen nada. ¿Ya? Mm. Y, Los Ronin. claro, los cron, claro, los cron, esa cuestión, y al final no encontraron nada, excepto en la cuarta expedición, cuando se muere, por un accidente se muere el guan que le entrega las fotos, el guan que sabía que no había nada. ¿Cachai, no? Cuando se muere el guan que sabía que ahí no había nada, los guanes encuentran weas, pues, weón. ¿Cachai, no? Entonces esa cuestión es como un juego de física cuántica, es como del observador, depende, hace como tú, no sé, ese viejo Julio. Yo no me extrañaría que hubiera, que cachara mecánica cuántica y toda la weá para Es jugar que con esa nadie ha idea. dicho, nadie ha dicho que Borges sea un ignorante, pues sí, de hecho, todo este No, juego es de pero pura es filosofía, entretenido, es muy es lindo. de pura filosofía aplicada, digamos, en sus absurdos. Por ejemplo, esto de que exista un solo sujeto, un solo ser, eso es aplicación de la filosofía de Parménides, Sí, de Parménides de Lea, que pensaba que, un presocrático que pensaba que había un solo ser, efectivamente, y que por lo tanto negaba la posibilidad del movimiento. De ahí viene la escuela de los Eleatas. El más famoso de ellos fue el Zenón de Lea, que decía que era imposible, que hacía competir a Hércules contra la tortuga. No sé si han escuchado de ese o lo recuerdan, sí, esa es la paradoja, ¿no? de que la paradoja de Hércules y la tortuga, porque según él era imposible el movimiento. Pero Porque no, dentro del concepto de porque Dios, todo el ser, porque el ser ocupaba todo el espacio, sí, pues, porque era único, entonces pero que era Dios es el imposible que único se ser, pues, ¿no? desplazara, El único que es porque Dios, pues. era un único ser, que todo era un único ser, Sí, pues, sí, ¿cachai? pero si en el fondo anda a hablar ahora con los, bueno, estos culiados, ¿cómo se llama esto? Los nueva era, no sé cómo se llaman ahora, Sí, ya po, como que han pero la evolucionado. aplicación que hace Borges en este libro, en definitiva, es decir que entonces nosotros también somos parte de ese único ser y somos más bien adjetivos del mismo. Claro. Pero ¿Cachai? date cuenta que en el fondo no es tan lejano de lo que pasaba antes, porque tú, antes los autores no hacían autógrafos, ponte tú de sus libros, Eduardo Cuturrufo lo escribió, sino que ponían el autor, ¿cachai? No ponían su nombre porque era un
no estaba bien, pues no entendía. En el fondo viene de esa reminiscencia de que hay algo superior, hay un solo ser, hay un solo creador, no hay más. Bueno, en la Edad Media, poner el nombre en una obra, lo que sea, era, por lo ¿O menos para no? los pintores, era ¿Cierto? mal visto. Pero ¿Cierto? desde temprano habían autores, por ejemplo, el mismo Geoffrey Chaucer, que está escribiendo esto en 1400, 1390, 1400, escribió los cuentos de Canterbury. Sí, nos faltan los Eh, patúos, pero sí, sí, pero sí. los artistas que consagraban sus obras a Dios, obviamente no ponían su nombre ahí. Giotto, Y nunca ya, va a haber una firma de ¿cierto? Giotto, no va a haber una firma hasta empieza el Renacimiento y el humanismo, y ahí empiezan a aparecer por los costados los mismos pintores retratándose, como Sí, Botticelli, por ejemplo. y entretenido porque, claro, ahí te muestra por qué Cresta, y hablando de esto, entendemos bien, y le hacemos entender a toda la gente por qué Y el mundo Rafael en la Escuela de Atenas, por ejemplo. De Plon ¿Mm? Ubar y Orvis Tertio era un mundo idealista, ¿cachai, no? Porque claramente se guiaba por entelequia, por ideales, por cuestiones superiores. Mm. Y todo el resto, lo que hacíamos nosotros somos meras sombras nomás. Entonces no teníamos, somos sombras que van y pasan y no estamos para nada dentro del gran cuadro de lo absoluto. Entonces, Mm. está bien esa parte, pero dentro de esa misma sociedad de Tron, Upar y Urbis Tertius estaban los herejes, pues, estaban los materialistas. Es muy buena esa parte, es muy chistoso. Cuando muestra los ejemplos de los Mm. materialistas, el ejemplo de las monedas. Es muy buena esa estupidez, muy buena. ¿Te acordáis o no? Que Ese, ¿Lo una puedes persona leer o tiene, no? es el ejemplo de lo de los que materialistas, la herejía materialista. una persona el martes pierde 9 monedas de cobre y el Esa. miércoles otra persona encuentra 4 monedas y están un poco oxidadas por la lluvia, porque el día anterior había llovido. Y otra persona más encuentra ya en la ciudad 3 monedas más y alguien en su casa encuentra 2, ¿ya? Entonces, hay como la herejía ahí es que las monedas tendrían vida propia, porque se supone O que sea, alguien en el la mundo herejía es que, espiritual, la hay muertos herejía es que que las monedas permanecen, que son las permanecieron. mismas, es que siempre Cla- son las mismas y no son Mm. distintas en cada categoría cada día. claro, ¿Cachai? entonces bajo el idealismo de ellos, esas monedas el que perdió las monedas las perdió para siempre y el que las encontró y venían desde la nada. Entonces daba a entender Que había una ese relación de ejemplo causalidad entre que las había monedas del causalidad. lunes y las monedas del viernes. Y Había una relación de causalidad. queda la Que escoba, la cagá, que la cagá. Sí, muy buena pero esa weá. pero al mismo Mm. tiempo ellos tienen esa idea de que hay un solo ser, o sea, todos ellos son como representaciones de un ser superior, o sea, son como ejemplos, son como avatares, ¿cachai? Que me gusta eso como son como él infinitos juega con avatares todo ahí. pero es que eso igual es como logía hindú, po. En hindú lo único que existe es Brahma y eso sale en Upanishad, y un cuarto de Brahma entra al mundo, es como que Claro. Brahma mete la patita en el mundo, pero todo el mundo es la pata de Brahma, ¿no? Es un cuarto de él, hace un brazo de Brahma es el mundo, pero todo lo demás permanece en lo invisible, así como... Bueno, dentro del libro él también cita, dentro de las notas está la cita de Russell, cuando él hace la suposición para poder hablar de lo ridículo del creacionismo. Él habla de puta, si fuera por eso, o sea, nosotros podríamos ser seres que fueron creados hace un minuto y tenemos todas las memorias de hace un minuto. Entonces, al revés, en Tron Bar y Ulrich Tertius, ellos efectivamente creían eso. Que fácilmente podíamos haber sido criados No, aquí hay hace un una, minuto, es muy buena esa wea. obviamente Borges había leído Russell, porque de hecho lo que yo digo en la transubstantiación está en Russell, está en filosofía y religión. Entonces, claro, pues también Russell critica eso, que no tiene ningún sentido, digamos, decir eso, que cualquier cosa podría ser otra cosa, digamos, no tiene Siempre, sentido, sí, digamos, pues. separar las cualidades de un objeto del objeto mismo, porque si el objeto los conocemos por sus cualidades, ¿cachai? Eh, pero bueno, No, este libro da para pensar, sí, no, pero Es da para pensar maravilloso, mucho. ese maravilloso, muy cuento se bueno. llama, ese yo o sea, por un lado está el idealismo, el idealismo alemán y lo que queda de Berkeley, que era inglés. Yo leí un libro de Berkeley, pero no me acuerdo absolutamente nada, así que no puedo opinar desde ahí. Pero desde el punto de vista del hinduismo, así, del budismo, igual me hace sentido. Y Borges también tiene ensayos sobre el budismo, le gusta el budismo. Entonces, en todo ese mundo zen, igual hay categorías idealistas, po, que es como A todo esto, ese típico juego si cae un árbol en el bosque y no hay nadie que lo escuche, hizo ruido. también habla de eso, sí, Ese, también habla de eso. ese, ese- Hay claro, una nota muy bonita
también hay esos Berkeley cuando habla de que hay anfiteatros que se han salvado, o sea, que todos los objetos necesitan igual a un observador, y que sí, me parece que en este, ¿cierto? Y que hay edificios que se han salvado solamente porque un pájaro los ha recordado, un anfiteatro, ¿te acuerdas? Eso está Claro, acá o está en como otro. que la Sí. arqueología, un puro objeto permitía generar todo descubrimiento arqueológico inmenso, ¿cachai? Un anfiteatro se podía salvar por una piedra. Bueno, Ah, sí, porque lo salvan los caballos, ¿verdad? Sí, Sí, por un observador, porque por un necesitaban un observador observador. Sí, sí, y sí, un con eso. pájaro. Sí. Y eso es Berkeley, po, porque en el fondo esa es la raíz del idealismo, que en el fondo los sujetos construyen el mundo a través de su percepción. Si los sujetos desaparecen, y eso también es China, si los sujetos también, si los observadores desaparecen, el mundo no existe. No se puede al menos sostener que el mundo exista. Pero es Y yo entretenido creo que porque él eso dice, y ese él es el dice, idealismo. claro, el Eso, por eso se anfiteatro, llama idealismo, el idealismo subjetivo de Berkeley, por eso es inatacable lógicamente, yo creo que porque la no lo gente puedes vea el descartar. humor. Yo creo que la gente ve el humor ahí porque dice, para mí es humor, ¿ah? Ojo, que para otras personas puede ser un Eso también es auto. poético, ¿no? También es El, muy poético. el anfiteatro Por lo ejemplo, salva un ratón y un caballo. Ese igual la salva. O sea, entretenido eso para mí. sí, como te digo, ahí tomamos como con uno de los límites del conocimiento. Eh, que es imposible descartar que Berkeley esté en lo correcto, porque para eso necesitaríamos salir del punto de vista del observador, y eso no lo podemos hacer nomás. Entonces, ahí tomamos, digamos, con uno de los límites, y por eso Berkeley todavía sigue siendo de actualidad, digamos. ya. No, El pero bueno, obispo, por cierto. hay mucho que darle a este, pero sigámonos porque ya estamos súper al límite Sí, con los sí, cuentos, sí, sí. avancemos, A todo pero esto, Da para... lo que hace que me hace sentir muchas cosas chistosas. O sea, no sé hasta qué punto. Por ejemplo, cuando hacen la reconstrucción de fósiles, los artistas hacen reconstrucciones de fósiles y te muestran una imagen de lo que se supone que fueron estos fósiles hace millones de años. Y hacen el mismo, la experiencia, no sé qué tan real es, pero lo he visto en internet, dicen que hacen la misma experiencia con esqueletos de actuales, y le dicen a los artistas, llénalo según lo que tú pensáis, y la weá sale como nada que ver, ¿cachai? ¿No? Y después te muestra un cocodrilo, ¿cachai? Un cocodrilo, como el que todos vemos, y le hacen la recreación de los artistas de la weá, que se supone que bueno entendido, y es una weá así, pero monstruosa, así que nada que ver, como una weá completamente alienígena. Lo que te hace pensar es como los buenos que excavan, como los excavadores, estos arqueólogos, cómo sacaban cosas que dependía de su imaginación nomás, lo que iban a sacar. Entretenido eso, ya, sigamos. entretenido. Ya, entonces Ah, tenemos sí, el bueno, segundo cuento. por último quería saber si es que en este cuento del trono es donde cita a Schopenhauer y dice que el lúcido de Schopenhauer. Sí, Yo creo que había honesto. acá sale Schopenhauer. No, y a Borges también le gusta Schopenhauer. Lo que pasa es que en Sí, Borges convergen Es muchas que, tradiciones. ¿Sabes? es que Entonces Schopenhauer no. es lúcido, Schopenhauer pues. también está influido por el pensamiento hindú, digamos, acuérdate. Sí, yo sí iba a decir que no encuentro que haya una relación tan directa entre el idealismo y Schopenhauer. Pero lo que sí hay está la influencia de los Upanishads, de los mismos libros que estamos Mm, hablando, sí. del Mahabharata. Eso sí, O sea, yo creo ahí que tenía un Schopenhauer gancho. era pesimista, pero está lejos de ser materialista, él era idealista, yo creo. Pero ya, Ya, bueno, sigamos. Entonces, el segundo cuento, ¿por cuánto Es estamos? que habría que comentar respecto al mundo como voluntad de representación y voluntad de la naturaleza. Efectivamente, a mí me parece que sea, no me parece, digamos. Bueno, ya después hablaremos de sí, eso. ese fue Pero interesante, ¿cierto? A mí me encanta ese el mundo como un terror. Ya, el inmortal, bueno, este punto. Ya, Bueno, entonces, el pero otro pausa, cuento, tengo porque que este abrir la cuento. segunda. No, pero sigan nomás, yo pongo pausa. Yo. Ya pone pausa. No lo haré con los dientes. Entonces, bueno, lo que habíamos dicho al principio, este cuento es anterior. Y Throne Bar cayó en ficciones y El Inmortal, publicado en 1947, ese ya cayó en el Aleph, que es como quizá el libro más famoso de Borges. Y El Inmortal es una historia es muy interesante porque es la historia de un hombre que se llama, mira, sale en la primera página, el Cartáfilo. anticuario Joseph Catarphilus, de Esmirna. ¿Ya? Entonces nos cuentan la historia de ese anticuario y de la muerte de ese anticuario. Y mira, está, 1929. Y en esos volúmenes que le ofrece a la princesa de Lucinch, porque
viene una historia, viene una hoja aparte, y en la hoja aparte viene este cuento, que es el inmortal. Entonces viene como una referencia, así. Y después la princesa se entera que el anticuario había muerto ¿en qué isla murió? ¿Te acordáis? Muere como en Malta, así. Muere como en una isla así. Ahí ya no me acuerdo. Pero, o sea, no era inmortal, pues él muere. Pero la historia es de un hombre que sí es inmortal, que era un patricio romano. Y estamos hablando, ya estamos volviendo como al año 200 después de Cristo. Y un patricio romano que anda en campaña en Egipto y pierde una batalla, o está en la guerra, pero no siente que honra la guerra y pide una misión especial, porque le habían llegado historias de que había un río en esa región que da la inmortalidad. Entonces le pide Ojo, yo lo recuerdo de modo distinto, ¿ah? El anticuario Cartáfilos vendió unos libros a la princesa de Lucinch, que es una persona que existió realmente, sí, po, en la Ilíada de Poe. Y después se encontró dentro de, de ese volumen, creo que fue el último volumen, una carta que aparentemente era del propio Cartáfilos, claro, ¿ya? Contando su historia vital. Ese truco de meter una carta o meter un segundo, digamos, narrador, es una cuestión que es un truco bien viejo, pero es bien efectivo para darle como profundidad. ¿Ah? Yo me acuerdo de que, si no me equivoco, en el Quijote de la Mancha ya se empleó ese truco cuando hablamos del segundo narrador, desde el capítulo 9 en adelante, cuando hay ese hallazgo de la carta. ¿Te acuerdas de que se tuvo que conseguir un traductor para poder interpretarla, para poder seguir leyendo, digamos, el Quijote? Ese truco, digamos, es bien antiguo, pero a mí me gusta porque te profundiza la ilusión de ser de realidad. Un truco que también usa varias veces también Borges, de como que realmente eso es así, digamos. Porque te, claro, te quitas el narrador que tienes de entrada, digamos, el narrador principal, y empiezas como a ver una confianza. claro. No, pero mira, voy a leer el principio. Dice, Qué buena. cuando ella conoce a Joseph Catherfield, dice, eh, al recibir los volúmenes, intercambió unas palabras con él. Era, nos dice, un hombre consumido y terroso, de ojos grises y barba gris, de rasgos singularmente vagos. Se manejaba con fluidez e ignorancia en diversas lenguas. En muy pocos minutos pasó del francés al inglés y del inglés a una conjunción enigmática de español de Salónica y de portugués de Macao. En octubre, la princesa oyó por un pasajero del Zeus que Catarphilus había muerto en el mar al regresar a Esmirna y que lo habían enterrado en la isla de Ios. ¿Cachai? Y en el último Mm. tomo de la Ilíada que él le pasó, halló este manuscrito. Entonces, y el original está redactado en inglés y abunda en latinismo. Entonces, todo ese cruce del lenguaje, esa idea de hablar distintos idiomas, es de Catarfilo y es del personaje, po. Y el personaje que cuenta la historia, después empieza a usar palabras griegas que no le corresponden a un patricio romano. Entonces, después, como que, de hecho, hacia el final, la propia historia se pone en entredicho quién la está escribiendo, porque hay un griego, que no vamos a poliar todavía, y hay un romano. Entonces, está el latín y el griego mezclados, ¿ya? Pero bueno, Este otro ejercicio súper sofisticado de Borges, pues, pero ahí, bueno, uno, digamos, bueno, ahí vamos viendo. A mí Vamos me viendo. gustó el epígrafe que dice, toda novedad es olvido. Qué lindo esa parte. Qué lindo. Es que toda novedad es olvido, qué lindo, porque está hablando que antes Salomón había dicho que no hay nada nuevo bajo la tierra, y después dice Platón tenía en la emergencia, todo conocimiento es recuerdo. Y después dice, Salomón le responde, o sea, no le responde, pero es como una intertextualidad que hay ahí. Dice, todas las novedades olvido. Lindo, o sea, todas las cosas nuevas, quiere decir que las olvidamos, no, creemos que son nuevas, pero ya han pasado, pasaron. Lindo, como, las Sí, como, olvidamos. como el nada de nuevo bajo hecho, el cuando sol. menciona a Gian Battista, cuando menciona un tal Gian Battista con el que conversó en Venecia sobre literatura, ese Gian Battista Vico. Y ese Gian Battista Vico es precisamente el creador de la historiografía moderna, y que es que este libro es para gente que, por eso te digo, estos Es cuentos para son para todos, gente que ha es, leído mucho. es para Y, todos, y, y, es para todos, y es decir, todo, no le está haciendo bien el programa, es para todos. y para gente que ha leído mucho, y por lo tanto, estos detallitos, digamos, se le van a ir, ¿cachai? A la gente que no ha leído tanto como digamos, como lo Es exige esta interesante literatura. eso, Por ejemplo, porque aún así la historia no pierde fuerza,
Ojo, a todos los No, lectores, en la historia no, no pierden claro, énfasis. pero gana en riqueza cuando uno sabe cosas, Sí, por ejemplo, que ese obvio. Jean-Baptista, obviamente Jean-Baptista Vico, el creador de la historiografía contemporánea y el que contempló que efectivamente las cosas podían, por ejemplo, un hecho, no necesariamente, hablando de causalidad, un hecho no necesariamente derivado de otro, aunque lo pareciera, porque podían haber, digamos, eventos sucesivos y no todo era causalidad, sino que también había, digamos, otros fenómenos que explicaran, por ejemplo, eventos contemporáneos o ideas que circularan. Bueno, en realidad, Jean Baptiste Ico, que él lo menciona varias veces también en sus obras, es un tipo que merece también mayor reconocimiento, es un tipo, era inteligente, digamos. Es el creador de la historiografía contemporánea, po. O sea, el tipo que nos enseña a pensar bien y no pensar, digamos, nos enseña a pensar sincrónicamente y no acrónicamente, pensar de acuerdo al tiempo en el que hay que analizar, digamos, una historia, la historia en definitiva. Pero sigamos con... No, está bien, está bueno, ay, qué gracias, lindo. ¿no? Sí. O sea, ya, entonces, bueno, es la historia de este patricio romano que quiere reivindicarse y cuánto se llama, y pide, porque le llegan como historias de que hay una región más allá, así de todos los desiertos más allá, pero ya en África hay una ciudad de los Mm. inmortales y hay un río que da la inmortalidad. Entonces, esto está bueno, a lo mejor con esto rehago mi nombre, porque él sentía que no había estado a la altura en la guerra, y pide soldados, consigue mercenarios y arma una expedición, po. Así como esas que salen en Indiana Jones, cruzan el desierto, cruzan los peligros, así. Sí, tiene mucho Va, Indiana Jones esto, sí. va perdiendo, primero pierde a los mercenarios, después va perdiendo a los soldados, después ya Se se parece a, queda a las solo. expediciones de Google el astuto. Claro, es como todo, es toda una parte de aventura Sí. hasta que llega a una ciudad así atroz, así una ciudad monstruosa. Dice ya, esta ciudad es. La, Piranesi, qué lindo. ¿viste? Esta es la ciudad de los inmortales. Pero ve como unos trogloditas hay que hay en está la ciudad a lo lejos y hay unos trogloditas que son los salvajes que él ya ha visto durante todo el camino. Dice, no, no están los inmortales. Y ve un río y está, bueno, abrazado por la sed, está como herido y se arrastra y toma agua de este río. Y cuando toma el agua, dice unas palabras en griego. Acá ya se empieza a friquear la historia porque él es romano, pero empieza a hablar en griego entre medio de la historia. Pero tenía Y una herencia griega, quizás. claro, ahí está. Esa es como otra representación que hicieron. Entonces él empieza a vivir con estos trogloditas a la orilla de la ciudad. Y un día dice, ya voy a conocer la ciudad. Y se mete para allá. Y la ciudad está llena de laberintos. Así hay como 9 puertas y 8 de esas 9 puertas Acuérdate de sumergir una mina se sumerge para poder abajo. entrar a a la ciudad, estuvo meses debajo de la tierra, digamos. Claro, ¿y cuánto se llama? Y vamos con un troglodita es que como su perro, como que lo acompaña, van juntos, pues y él se queda afuera esperándolo y él se mete a la ciudad, o sea, trata de entrar, se demora mucho en entrar, pero finalmente logra llegar y es una ciudad atroz, así llena de laberintos, llena de recovecos, así, como una ciudad mal hecha, una ciudad muy, muy extraña. Nunca, que nunca como que no está terminada. No, no, está Como que terminada. siempre. Es Es absurda. como, Es es una como planta. lo que pasa es que no da para ningún lado, como que no está. Como Eche, como tú, yo sé que Es quería ir como para allá. Escher, Sí. efectivamente. Las Pero escaleras que que no como que no llegan está para ningún terminada, no está terminada, lado. No, como que hay siempre. escaleras que no tienen ningún fin, Sí. digamos, no tienen ningún sentido, puertas que dan para murallas y cosas así. Entonces, Es muy Escher. ese juego que hace ahí, él dice primero, esta ciudad le hicieron unos dioses. Y después dice, los dioses que construyeron esta ciudad estaban locos. ¿Cachai? Están Y, piteados. Sí. y bueno, bueno, después ya se entera de la verdad y era que los inmortales habían construido la ciudad verdadera, así como una ciudad dorada, y después habían dicho que todas las obras humanas están malditas y la habían destruido y habían construido esta ciudad loca, como para dejar, ¿cuánto se llama? Para dejar hecho en piedra esta idea, ¿cachai? De que, ¿cuánto se llama? De que las obras materiales no tienen un verdadero final, un verdadero sentido. Entonces, por eso habían construido la ciudad loca y se habían retirado. Y cuando sale ahí del palacio, así como experimentando todo ese horror, se encuentra con este troglodita que lo estaba esperando y el troglodita estaba como dibujando signos en la arena y signos siempre distintos. Y ya dice, ya vámonos, así ya estuvo bueno ya no quiero volver. Y se queda Era ahí como su viernes, ¿cierto? Era como el viernes de. Sí. claro, y se queda con él y él le dice, le va a poner Argos, le dice, como el perro de Ah, Ulises.
Entonces, y le dice, ya, te voy a hacer algo, y no le entiende, dice, como que está al lado mío y es como que estuviera a 1 kilómetro de distancia, está como tan abstraído, no lo puedo nunca sacar de su encierro, ¿cachai? De su idiotez, piensa este Patricio Román. Y un día se pone a llover, y como que todos los trogloditas que estaban abstraídos empiezan como a despertar ante la sensación de lluvia. La sensación de lluvia como que los saca de su ensimismamiento. Y ahí como que le vuelve a decir, mira, Argo, está lloviendo, algo. Y como que el otro lo mira y dice, Argo, el perro de Homero. Así, dice, este perro tirado en el estiércol. Ahí recita unos fragmentos de la Odisea. Y ahí dice como que, ¿cómo? Así, tú conociste la Odisea, así, claro, sí, no, yo la conozco poco, dice, como el La poeta más escribí yo, dice. pobre, pero hace como 12 siglos que la escribí, así como no. Y ahí como que, y ahí como que entra que los trogloditas eran los inmortales, ¿ya? Era un poco como el filósofo cínico Diógenes, entonces que vivía en un Mm. barril y vivía como un vagabundo, era un poco eso, así como esa figura de los filósofos vagabundos, porque ellos ya llevaban tanto tiempo vivos que habían rechazado todo lo que significaba materialismo. Y de nuevo, un poco como en Tron, vivían en el idealismo, si los motivos en Borges se repiten. Yo, por ejemplo, estaba pensando que una forma mejor de entender el idealismo de la gente de Tlón es con otro cuento que se llama La Lotería de Babilonia. En la Lotería de Babilonia, Ah, esa weá, sí, todos los buena. actos están regidos por el azar, porque dicen Sí. que el universo es caos, entonces no tiene Mm, ningún sentido aplicar voluntad entre medio. mm, Entonces, para cualquier cosa, ya me voy a casar o no me caso, tiran los dados. sí. Tira los dados, sí, Y no, sí, es después bueno. ya me caso, ¿con quién me caso? Tiran los dados, así, y ahí sale la elegía, así. Es muy chistoso Y, ese cuento, Julia. Es que claro, él lleva todo el absurdo, pero es lindo, sí, sí. Es bueno. Sí. el, Bueno, el- ahí igual hay una inspiración en los viajes de Gulliver, ¿eh? Porque esos inmortales son los mismos inmortales que menciona la tercera parte de los viajes de Gulliver cuando va a una isla en la cual hay gente que son inmortales, pero que como que han envejecido, pero no son eternamente jóvenes, sino que más bien van envejeciendo, digamos, y se van degradando, digamos, con el tiempo. Como que en el fondo lo que está diciendo Borges es que la inmortalidad, aspirar a la inmortalidad es bastante banal, po, porque en el fondo si lo que tú quieres es ser inmortal para ser feliz, no tiene ninguna vinculación una cosa con la otra. En el fondo como que te degrada, es como que le pasa a los Yahoo, como que con el tiempo se degradan como seres humanos Exacto, más que sí. más que avanzar. ¿Cachai? Es lindo, es interesante esa reflexión porque hay diferentes tipos de inmortalidad, po. Para Una es mí, inmortalidad. a mí me hace la impresión, por ejemplo, que Borges decía que para él el infierno era el tedio. Y esta gente está como en el infierno. Ahora, tú enfrentás a una persona, yo que creo que uno de los ejercicios que quiere hacer Borges es enfrenta a una persona a lo grandioso, a lo eterno, y a una persona, siendo solamente persona, eso es a lo que lo reduces. Lo reduces a una bestia. O sea, vuelve a Aristóteles quizá. El que no es hombre es Dios o es bestia. Y tú te dirías aquí que esta gente que está tocando lo que es Dios se transforma en bestia, en vez de seguir hacia los. Porque hace la ciudad de los dioses, pero al final eligen ser bestias. ¿Cachai? Lo es que que pasa es eso que esa va como, ciudad ha no, perdido su sentido, po, porque disculpa ya no es una que ciudad que albergue hombres, no hay una sociedad, no hay una comunidad, No, son pues son individuos, dioses o son bestias. sí, individuos aislados, en el hay fondo, una, entre sí y con la comunidad, por lo tanto, no hay por eso es una ciudad, digamos, falsa, que no hay Levanta la mano. ninguna comunidad que sea, que digamos, que albergue. Dale, sí, no, es que me dale acordé nomás. una cita del doctor Johnson, que dice, quien se convierte en bestia se Sí, libera del dolor de ser hombre. grande. Sí, Mira, esta camisa y este es un brindis por Doctor Johnson. por doctor Johnson. ¿Tienes el Sí. Mira, diccionario, el, amigos? Aquí estamos. o sea, el punto es, ¿cuánto se llama? De cómo al final la mente configura un mundo más grande que el mundo. ¿Cachai? En el fondo, siempre está jugando con esa idea, Borges. O sea, en Tron, la invención de Tron genera una fascinación mayor que el mundo que nos rodea. Acá, los inmortales
desechan el castillo y viven como vagabundos porque están sumergidos en el pensamiento. Hay una defensa férrea de Borges por el pensar, continuamente. Y un poco tenemos que pensar en la figura de Borges, que era un tipo extremadamente inteligente y trabajó como funcionario de biblioteca mucho tiempo. Y después ya más adelante llegó a ser encargado y todo, pero a lo mejor Borges era el tipo que te llevaba los libros a la mesa. Así no, o sea, él generalmente estaba un poco en esa contradicción de que en el mundo material él era rechazado. O sea, entonces hay algo ahí presente de como, Pero al no, contrario de lo que espérate, tú decís, y ahí uno vuelve a lo que dice Bolaño, que la lectura es una riqueza. O sea, todo ese mundo en el que cuenta hay una historia de Borges, que Borges cuando iba a trabajar, era pique, está ahí como que la pega no le quedaba cerca tampoco, y se iba en tranvía, y se llevaba así la Divina Comedia, la versión en italiano y la versión en español, y le iba leyendo así, o sea, en el viaje en tranvía, así como con las gallinas, porque antes era todo más rural, él se iba porque él trabajaba con una biblioteca pública, después llegó a la Biblioteca Nacional. Sí, y se va leyendo la Divina Comedia. Entonces siempre hay ese juego de soberanía en Borges, de defender el mundo del pensamiento. Porque dice, acá es tú, donde yo, tú lo acá interpreté Es por que ahí, tú ves por ese lado, sí, ¿ya? Sí. o es sea, que esto también se puede interpretar de otra forma, ¿ah? Yo lo No, pero que veo aquí, está interesante, quiero ahí que y profundice un poco más porque, ¿cuánto se llama? Es que tienen que acordarse de Borges, porque Borges es toda una grandeza perdida. O sea, no, tienen cuánto se llama, no. Y los amigos de Borges eran súper cuicos, así la Silvina Ocampo, el Luis Casares, pero él era un funcionario de biblioteca y tenía este su bueno era el propio. talentoso señor Ripley nomás, ese era el talentoso señor Ripley. Claro, pero no tenía las lucas, él vivía en un departamento chiquitito ahí con muebles viejos, ¿no? Entonces él siempre estaba un poco así, como un poco como la épica perdida, la heráldica perdida. Entonces él ya estaba permanentemente recuperando eso, ¿ya? Pero por eso se planta ahí, desde el mundo ideal, porque el mundo material, él no tenía mucho que ofrecer, ¿cachai? Sí, por eso a lo mejor fue tan solterón, a lo mejor ni siquiera era buen partido para una mujer. De hecho, en algún momento se casa como con una señora mayor que él y el matrimonio es como un desastre, como que al mes ya se divorcia. No sé, en el mundo material no le resultaba nada a Borges. Aunque los poemas amorosos son muy hermosos de él, son lindos, bueno, pero de ya. ese punto de vista yo creo que este cuento El Inmortal trata precisamente acerca de la inmortalidad que buscaba Borges en la literatura. Pero ¿cómo Porque lo miráis ahí, tú, Joel? déjalo ahí Cómo miráis, con la, cómo miráis tú la misma postura bueno, déjalo ahí. la visión del Seba y tú la visión, la tuya, de acuerdo a esto? Es que no son necesariamente contradictorias. Yo lo No, que veo pues, aquí, esta obra, la entronización De de Homero. Homero, yo creo que es una buena imagen de lo que voy a plantear. Yo creo que el ejercicio de hacer poco deseable la vida, la extensión de la vida biológica, digamos, eh, por sobre otras formas de inmortalidad, lo que se critica o lo que quiere destacar acá Borges en alguna medida. ¿Por qué? Porque recurre precisamente a Homero. Homero es inmortal. claro. Homero es inmortal, y después de que nosotros nos muramos van a seguir hablando de Homero. De esa forma, él se ha inmortalizado a través de la cultura. Es la forma de inmortalidad a la que postula como válida Kundera en la Ya, en la inmortalidad, ¿te acuerdas? inmortalidad. Sí, sí, Por sí. ejemplo, cuando habla de la forma en que la Brentano, la Bettina Brentano se adhiere básicamente a Goethe en toda su vida para que se la recuerde como el amante de él, siendo que nunca fueron amantes, precisamente para lograr la inmortalidad a través del recuerdo que invoca como gran eje su relación con Goethe. Más allá de que Elizabeth Brentano no fue, nunca fue la escritora que ella quería ser, sí logró de alguna forma que recordáramos su nombre 2 siglos después, precisamente por esa relación, porque ellos actuaban, y así lo dice Kundera, como si estuvieran siendo filmados, ¿te acuerdas? Como si estuvieran rodeados de fotógrafos. Y Napoleón, digamos, también actuaba así, pensando en que de alguna forma en el futuro iban a hablar de ellos, Habían digamos. testigos, o sea, habían Y testigos. por eso también encuentra ridícula la forma en que murió Tycho Brahe, el Astrónomo. astrónomo, porque
No, bueno, no tienen por qué saberlo, pero Tycho Brahe fue invitado por el rey a una cena y no se quiso levantar durante toda la noche al baño para no quedar mal y se le reventó la vejiga y se murió de eso. Entonces uno no Chucha. se acuerda de Tycho Brahe Ah, sí. por ¿Y su cuánto duró sistema, cuántos años tenía, pobre por cabro, su weón? particular sistema heliocéntrico, porque él tenía un sistema heliocéntrico bien extraño, sino que se lo recuerda por esa tontera. Entonces echó mal a la inmortalidad, porque se lo recuerda por eso. Entonces, esa No, sí, inmortalidad yo creo que hay unos cráteres lunares con su nombre. Sí, 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 pero cuando uno habla del personaje Ticho Brahe, digamos, se acuerda inevitablemente se acuerda de eso, No, como pero Kundera. hay como un libro de todas las muertes tontas de la gente, así. Sí, o No, como no, Robert Musil, que también lo menciona Kundera, hoy día estuve repasando Kundera, que murió haciendo pesas. Así que cuidado, Guatón, porque hay que tener cuidado. creo que murió haciendo gimnasia en una cama elástica. no, pues sí está Sí, una bien, si cosa así. eso puede pasar. Si, Bueno, hay mucha No, gente que ha pero, muerto en amor. pero Douglas Sí. Adams murió ahí le haciendo eso podemos mismo, farsa. Entonces, gimnasia. bueno, No, bueno, hay pero mucha gente que ha muerto de formas muy tontas, no, es que me gusta la de como la Tennessee Isidora Williams. Duncan, entonces. Tennessee Williams muere sacando un corcho de champaña, así con los dientes. Y el corcho explota y le tapa la garganta y muere ahogado. Ah, Así que el- excelente. Entonces, bueno, más allá de que si, bueno, yo te planteo esto como tema de conversación, pero yo creo que el asunto es que hay diferentes formas de mortalidad y me parece que Borges, por su, digamos, por su perfil, por su forma de ser, estimaba que una le era accesible y otra no, y la otra no le era deseable. Y además él de alguna forma, yo creo que se asimila a sí mismo con Homero. Y las similitudes son obvias, escritor, pero además ciego. Y eso, digamos, es un rasgo que no hay que olvidar de Borges, era prácticamente ciego desde joven. Entonces, claro, si tú buscas un escritor ciego, famoso, como tu imagen, no puedes olvidarte del gran Rhapsody, del fundador del canon occidental, del fundador de la literatura como la conocemos en Occidente, que fue Homero. ¿Cachai? Entonces, de alguna forma, citar a Homero y de ponerlo en ese ambiente da a entender que en realidad esa inmortalidad no era la que requería Homero, sino que era la que ya tenía, que era a través de su obra. Sí. Está bueno, ¿Qué más me tenemos? gustó ese acercamiento. Ese es como un tributo. Esta es la verdadera inmortalidad. La otra, lo único que te acarrearía sería aburrimiento y tedio. Es que Sería como, Sí, en el mismo cuento llegan al fin de la inmortalidad porque están siempre haciendo postulados, ahí discutiendo, y de repente surge el postulado de que si hay en el mundo un río que da la inmortalidad, debe haber en el mundo un río que la quita. la mm, simetría, qué lindo. sí, Eso es simetría. una regla simétrica, sí, Claro, una regla entonces, Lo que simétrica. pasa es que todo cuento fantástico debe ser simétrico y él está haciendo el cuento perfecto. Es fantástico. entonces los inmortales dicen, bueno, ya, pues busquemos ese río a ver cuál es. Pues, y como el número de ríos es finito, y nosotros tenemos avanzamos infinitamente por el mundo, en algún momento vamos a llegar a ese río. Y empiezan a recorrer el mundo, y cada vez que están cerca de un río toman el agua. Claro. Entonces Joseph Catafilo, en cierta vez, toma creo que cerca de la India, toma un Yo creo río. que llegó al río Loa y se tomó No, no, sí un taco del río, fue un taco cerca. del río Loa y se contaminó con arsénico y murió. Fue en el Mar Rojo, según el relato. Y eso también tiene belleza porque es como cerrar un círculo, porque precisamente ahí partió la historia. Entonces, es lindo también por de ese punto de vista. Sí, este libro, esta obra es muy linda, digamos. Es simétrica. Oye, Sí, y es ahí, simétrica. y ahí saltemos Y rápido al ahí, último cuento, porque y si ahí no, hay Ah, otro. sí, vamos al último Ah, cuento. perdón, puta, y ahí yo Termina, quería decir algo, termina. Dale. no, ya que dilo, dilo. el libro, como es una obra que es de lo que llamaríamos literatura eh, sofisticada, precisamente, estoy hablando digamos, de esa nomenclatura, precisamente después contiene su propia crítica, porque al final hay una crítica al propio relator, digamos, al propio narrador, que dice que primero se señala como un romano, pero después empieza a hablar de Tebas, y no queda muy claro de qué Tebas está hablando, porque está hablando de la Tebas hecatómpila, y la Tebas hecatómpila, para el que no lo sepa, es la Tebas de Grecia, no la Tebas de Egipto donde ocurre la historia. Entonces ahí hay una confusión, ¿ya? Y Y cuando le esa preguntan por el denominación, río, y cuando ahí le está la preguntan por el río, sofisticación de Borges, que esa denominación de Tebas hecatómpilas, que significa Tebas de las 100 puertas, solamente aparece en la numeración de las naves en la Ilíada.
en la Ilíada, en la segunda parte de la Ilíada. Entonces, porque a Tebas no se la conocía así, se la conocía por la ciudad de las siete puertas. Hay que recordar los siete contra Tebas, que ocurre precisamente porque siete hermanos están protegiendo las siete puertas de Tebas. Entonces, en la literatura, digamos, se la conocía como la ciudad de las siete puertas, no por la ciudad de las 100 puertas, y solamente Homero la nombra así, por lo tanto, ahí se hace, digamos, el recurso erudito, porque no hay otra forma de llamarlo, de hacernos hacernos esa confusión, ¿cachai? Crearnos esa confusión. Pero ya, sigamos. Bueno, No, no, está, pues, o sea, está es buena. como, está cuando le preguntan qué río es, y está el Nilo, y dice el Egipto. Entonces, Ujú. y cuánto se llama, y él también habla griego. Entonces, como dice, esta historia es real, ¿por qué se confunde Homero con el Patricio Romano? Entonces ahí ya, o quién está contando la historia. Sí, no, ahí Mm, termina como con una polémica más encima. Ah, Así sí. como, sí. tiene como estos juegos postmodernos. Y ya, Puede que sea, claro, puede que haya sido Homero el que está. ya, El que no sé. estaba vivo, el que Ya, estaba narrando. y no sé qué hacemos con este cuento, lo dejamos para la otra semana, sumamos otro cuento más y hacemos Oye, después. que ya se nos pasó la hora. Sí, estamos Sí, pasadísimos. Oye, pero este cuento es weón, corto, sí. este cuento es corto, tiene 4 páginas. Ya, Ya bueno, no voy a hablar más. ya, Utopía de un hombre que está cansado. Que lo cuente sea. No, es que este lo Que lo cuente contó, sea. es Ahí que, decimos un par de cosas nosotros. Nada más. ya, entonces este lo publica en el año 75, ya tenía 76 años, o sea, el hombre que está cansado es Borges, ya, y no, como siempre decimos, él siempre está escribiendo sobre sí mismo, y es como, es un libro, es un cuento polémico, por decirlo menos, porque hablan bien de Hitler en este cuento. Así O sea, no dicen, sé si hablan bien de Hitler. Lo que pasa es sí, pues que dice como un filántropo, no llamémoslo fue un así. filántropo. Pero ojo, dice, es un filántropo en función de lo que él inventó. Para ese mundo, lo que inventa Hitler, las cámaras de quema de gases, es como los cámaras, es lo mismo que hacen en Futurama después. ¿Te acordás que están las cámaras de suicidio? Sí, 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 sale también en Bone Hueso, pero no, pero el tema es que siempre hay una inversión de valores en Borges, po, entre el Ah, idealismo y el como el materialismo. Deutsches Requiem. Claro, Sí. hay un idealismo y materialismo, y acá, claro, así los personajes es como viaja al futuro el protagonista y se Es encuentra como con un hombres del encuentro, futuro, es como un encuentro a lo Crónica Marciana. Es bonito como, ese. como el marciano en Crónicas Sí, Marcianas. como ese extraterrestre se encuentra, sí, ese Sí. episodio, efectivamente. Y ya, Es que como no hay referencia, ya estaban como no hay pululares los referencias marcianos. culturales al tiempo, como no hay referencia cultural al tiempo, que están en una llanura en que no hay nada, entonces, claro, uno no sabe en qué momento se puede encontrar, en qué tiempo está. Es lindo En- esa parte. sí, Ahora, en todo entonces, caso, el libro, el propio título del libro no tiene, de la obra no tiene sentido, porque no, porque la utopía son desarrollos políticos significa desarrollos de una comunidad, son Error, expresión de error, una, son error, expresiones de una filosofía política. error. Porque Te las digo por qué no, utopías, no, error, te digo por qué o no. Porque mismo Borges se encarga de decirte en el epígrafe de lo que está hablando cuando dice utopía. Es un lugar que no existe. Él te dice, topos, sí, claro, esa es lo que decía Tomás Moro cuando escribió Utopía. Pero sucede que es lo que escribió Tomás Moro era una obra política que tenía sentido como la idea de una sociedad sí, ideal. Todo el mundo sí, sabe que una pero utopía está es una bien, no, sociedad yo estoy de ideal. acuerdo contigo, Entonces, estoy de no acuerdo existen las completamente. sociedades de un solo hombre. 100%, estoy 100% de acuerdo contigo. Estoy 100% de acuerdo contigo. Entonces, hace el juego la palabra, que la palabra Ujú. literal que significa utopía, con la palabra política o ideológica que tenemos como utopía. Porque efectivamente él te describe una utopía, que en el fondo no es una utopía, es una distopía. Al final, toda utopía se transforma necesariamente en su contrario, parece, ¿cierto? Por supuesto, para el contrario, claro. Pero aquí una utopía de un solo hombre no tiene sentido a menos que uno desee que la organización política del futuro sea un individuos aislados. De que no están aislados, porque, bueno, si están aislados, pero igual llegan amigos, acuérdate. Ya, ya, pero ya terminemos ya, a dale, ver, botón. ya. Entonces, ¿cuánto se llama? No, pero a ver cómo lo hacemos bien. Ya, no, pero es que la historia llega al futuro y se encuentra con este hombre. Entonces, es un mundo donde ya no hay ciudades, donde cada uno vive un poco como en el campo, así. Y de hecho, él habla que ellos cultivan el campo y cada cual planta sus papas y todo, pero al mismo tiempo viven solos y tienen como tiempo un poco para el arte, así como para escribir, para la pintura, para leer unos pocos libros. Él dice que durante toda su vida leyó 6 libros, así. Son hombres lentos,
un poco que, es como te acordás de ese libro de Coetzee, El hombre De lento. Coetzee, sí, el hombre lento. Hay como toda una especie de elogio a la lentitud, a la vida pausada, a la vida que no quiere ser interrumpida. Y de hecho te plantea que ya la gente no envejece, pero después de cierta edad elige morir. Y por eso salen esta atención Después los 100 años. claro, a las cámaras como cámaras de gas, que hay unas torres donde pueden ir a morir. Y de hecho llegan otros compañeros de él a vaciar la casa, a dejarlo vacía. Y, ahí, y él, ¿cuánto se llama? Se Para somete. quemarla, ¿de verdad? No me acuerdo si la queman, pero sé que la vacían. Sacan todos Van los a quemar muebles. todas sus cosas, llevan todas sus cosas a quemarla, a cremarla, sí, gracias al filántropo. Entonces hay como todo. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta historia? Porque igual es rara y siempre a contramano. Si, por ejemplo, el personaje dice, no, yo tengo 2000 libros en mi casa. No, nadie puede leer 2000 libros. Y esa sentencia, uno quizá le empieza a encontrar sentido, porque realmente te leíste el libro y el libro, después de leerte el libro 100 el uno ya se te olvidó. O sea, va un poco jugando con las limitaciones del humano. O sea, hasta dónde, qué tanto podemos hacer y qué tanto no podemos hacer. Entonces, se plantea como el destino humano, porque esto igual es una utopía, es como un ideal, porque los seres humanos tienen que luchar a diario y o luchan o son artistas. ¿Cachai? Acá como que no hay propiamente tal una lucha, es como se dice, hay un documental de Herzog que se llama Un año, la gente feliz de la taiga, que es una zona de Siberia, y ahí muestran cómo la gente vive ahí como cazadores, y viven en bastante armonía con el medio ambiente, pese a la temperatura atroz de los 10, 20, 30 grados bajo cero, pero logran un cierto equilibrio con el mundo. Y nosotros como occidentales, en general carecemos de ese equilibrio, o sea, la gente vive estresada, vive tirando licencias médicas, vive yendo al psiquiatra, vive peleando con los compañeros de trabajo, o con los jefes, o con el marido. Entonces, en el fondo, Borges, quizás como, porque ya recordemos que este otro Borges, el Borges que ya está ciego, que ya está casado, ya está recorriendo el mundo, y que ya no escribe, este es un Borges oral. Este Borges, él Mm, dictaba sus qué bien. cuentos, dictaba los cuentos, dictaba los poemas, Mm, entonces el estilo de este cuento ya es distinto a los otros dos que leímos, que estaban llenos de citas cultas, así que era un cuento escrito con 10 libros, mirando 10 libros al mismo tiempo, así, haciendo referencias sobre referencias. Esta es como una historia sencilla y donde yo igual noto como una especie de epílogo para el propio Borges, como que él dice, ya, esto estuvo bien, pero después de cierto punto ya como Ah, que hay que ponerle un párele, y el mismo párele que sí, sale en los inmortales, que también quieren morir. Entonces, ¿cuánto se llama? interesante, ¿eh? Hay algo ahí como sí, que se apaga un poco en Borges, y como que sí, está estoy de desde el acuerdo. comienzo Mm, apagado en él. ¿Ya? Porque en mm, el cuento de los inmortales ya se menciona la idea de morir, y cuando se llama, y también en Trono of War, es como cuando todos están embaladísimos con Orbis Tertio, él dice, no, yo me voy a retirar, yo voy a dedicarme a traducir un libro de Thomas Brown y no lo vayan a la imprenta y todo. Siempre está como este hombre que se aparta un poco. Entonces aunque las historias sean distintas, Borges siempre está ahí y su carácter siempre se hace evidente. Es muy bonito porque, o sea, uno conoce un poco a Borges a través de su biografía, pero uno donde mejor lo conoce a través de su historia. ¿Está ahí? Y él siempre Claro. sigue siendo el mismo y a la vez te está diciendo estoy un poco cansado de ser Borges. Como que ya no... De hecho, hay como un poema que dice el otro el mismo, donde él tiene como un cierto rechazo hacia sí mismo, quizás porque su presencia es muy fuerte. Pero Y sé que yo quiero hacerte una acotación ahí. Yo creo que por lo menos en mi experiencia personal, yo todos los escritores que he leído, todos, yo no leo muchas veces la biografía de ellos, pero siento, y esa es mi percepción, que los conozco a través de su literatura. ¿Cachai? O sea, y Borges es mucho más directo y más explícito en eso, ciertamente. Pero yo creo que todos los escritores, yo los he conocido gracias a su... Estoy hablando de las ficciones, en la ficción, no cuando, como diría Henry James, todo es ficción quizás, pero ya estamos hablando de la ficción con la intención de ser ficción. A través de la ficción con intención de ser ficción,
Yo he conocido a todos los escritores, a todos, a Coetzee, a todos los que hemos hablado. Hasta, creo que soy hasta amigo de los hueones. ¿Cachai? Y sin leerme la biografía de los hueones, sino simplemente leyendo las historias que ellos cuentan, las ficciones que ellos me están contando. No Bueno, así. es la forma en que quieren ser conocidos además, pero y de esa Es forma, una, es digamos, una obviamente se reflexión, vuelve más interesante. es una reflexión general gracias a lo que tú estás diciendo de Borges, ¿eh? Como él se sincera a través de toda su obra. Te está presentando en el fondo, te está mostrando honestamente quién es. Este es el bueno para el hueveo, este es el apasionado, este es el bueno que está frustrado. ¿Cachai? No, evidentemente una obra de la vejez, una obra que demuestra agotamiento, y en realidad quiere retirarse, digamos. Quiere retirarse, la verdad es que la vida se le ha transformado, como lo dice ahí, en una llanura, digamos, que puede ser del futuro, del pasado, todas las llanuras son la misma, y está, evidentemente está agotado. Y yo creo que eso es todo, y lo quiere hacer, digamos, con estilo, digamos. Pero no, efectivamente, digamos, yo estoy de acuerdo con un Guatón que por ahí va la cosa, digamos, que es una relectura o una revisión de las mismas ideas que he tenido, por ejemplo, en el Inmortal, digamos, que no tiene sentido alargar la vida y que quemar, digamos, y que hay que sanitizar cada vez que uno que no hay que evitar, digamos, el retiro, digamos, de la vida, ¿no? O sea, que no hay que tenerle miedo, digamos, Oye, O sea, mira, en el más allá de que fondo, no sepamos espérate, lo que hay. en el a fondo, a propósito de Inmortal, déjame mostrar algo. Mira, mira lo que tengo acá. Ah, ¿se ve o no? se dio vuelta. Locus 2022. Sale la. Ya. Bien. ¿Qué Mira, Te pasó? llegó, te llegó. llegó. Ahí. La cita sale ahí. Estamos en la Andrés inmortalidad de Locus. Olave. Estamos en la inmortalidad de Locus, vagas. ¿Viste? Sí, ahí está. Radio Luxunaut. Ah, Sí. salió. Maravilla. Salió. Po. Hay que comprar Locus Magazine, Excelente, ¿viste? felicitaciones. Lo logramos. ¿Sí? Ahí. La voy a comprar O y sea, igual, la voy a enmarcar en la casa. hoy sí, hoy está bonita, más encima buena portada, Son está bien. bonitas, weón. Si no, Sí. maravilloso. Estamos en Locus Magazine, llegamos, lo logramos. Ya lo voy a comprar. Yo tengo que comprar el Spider-Man 215. Así que sí. ¿Viste? Ya. Ahí Eh, Ya. cerremos con Eso. bueno, ese poquito de inmortalidad. para mí, claro, Borges es un escritor que ciertamente, como tú decís, no está hablando todo el rato de sí mismo, pero no como este de la vulgaridad que hacen muchos escritores de hablar derechamente de sí mismo, sino que él ocupa la imaginación y no está hablando de sí mismo, pero te está hablando de él todo el rato. No hace autoficción, porque la autoficción es como vulgar. ¿Cachai? Es que ahí, ¿cuánto se llama? Ahí como que viene el punto de crítica con Bioy, porque Bioy te suelta esa biografía de 1500 páginas donde venían todos los cagüines, todas las historias, porque Bioy era amigo de Borges, pero al mismo tiempo también se sentía como su biógrafo, un poco como esa relación del Dr. Johnson. ¿Cómo se llama el biógrafo del Dr. Johnson? ¿Te acordás, Gino? Samuel Johnson. Tipo, No, pero tipo, ¿no? él tenía un biógrafo No sé. que hace la vida del Dr. Johnson. ¿Cachai? Y No, ese no. biógrafo siempre estuvo muy cerca de él, un poco como el tipo que hace la biografía de Goethe. Entonces se siente muy biógrafo del Bioy, entonces se juntan todos los días y después Borges se va y Bioy se queda escribiendo todas las noches No, qué vulgar, qué vulgar. todo No, lo que hizo Borges, todo lo que dijo, y después, como una especie de diario de la amistad, y después publica todo ese diario. no, eso no se hace. Eso no se ¿Cachai? hace. Eso Ay, no se ¿cómo hace. se llama el biógrafo el que escribió las conversaciones? Eckerman, Schliederman. Sí, Schliederman. o Sí. conversaciones con Eckerman, ¿no? Sí, con Eckerman. Con Sí, Mira, Eckerman. efectivamente. mira, yo creo que Entonces, es esas como cosas, la hay cosas revisión que de uno Eckerman no con debe hacer. Johnson, Bioy con Borges. Hay Y cosas que claro, uno no debe hacer, y güey. Bioy se siente como un Eckerman y suelta todo, po, ¿cachai? Y ahí se ve el Borges racista, el Borges denostador, el Borges así como resentido. Y Pero si ese eso se tema, ve, no era necesario que el culiado lo dijera, bueno, literalmente. Si tú leí la historia de este weón, leí las historias, las ficciones, lo que él escribe y te está diciendo todo el rato quién es. ¿Cachai? pero bueno, ¿Para qué mierda vulgarizarlo? pero Eso es bueno, lo que me así son enojé los con Bill amigos a Casares. veces. Nunca me decía, me parece que sí. Sí. Ya. No, no, y bueno, y decían que Bioy Como escribía alguien que quería poner ahí y Borges le, en mi, ¿cómo se llama? En mi nombre, ahí mi nombre ahí abajito, ahí, quería poner una otra weá que no correspondía. Po, no ¿viste? corresponde. El God of War. No, No, no seas mi, no seas mi Bioy Casares, Bioy sea, no Casares. seas mi Bioy Casares. Sí. No, no, decían que Borges le corregía los cuentos a Bioy. Así para que Bioy no escribía bien, pero no escribía tan bien y Borges se lo. Ya, yo te ayudo, yo te ayudo. Pues, dale, Ah, No, bueno, sí, era amigo. Ya, buenísimo.
Ya cortemos ahí. Más encima era buen amigo el loco. Cortemos ahí nomás. Era buena Cortemos ahí nomás. Muy largo, muy largo. Hasta ahí nomás, muy largo, muy largo. Locus Magazine. Locus, felicitaciones, Seba. Felicitaciones. Ya nos vemos entonces la próxima semana. No sé con qué, pero ahí lo conversamos en la semana. Ahí lo tenemos que hablar. Ya, Misa negra, parece. Ya. hasta la próxima semana. ¿Podemos ver de Misa Negra? Cooking Bear. Yo no leo todavía. Hablamos. Adiós.